Reciban un cordial saludo. Les habla William Guerrero Collazos, docente del área de Humanidades en la Facultad de Artes Visuales y Aplicadas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, Colombia. La relación entre la neuroética y la educación contemporánea tiene su punto de inflexión a partir de los actuales adelantos en neurociencias. En esta ponencia se analizarán conceptos fundamentales que se relacionan con el debate entre la postura científica y la tradición humanista de la filosofía y la psicología. Para los neurocientíficos, los métodos interpretativos humanistas que se aplican en la educación están desactualizados porque no están sustentados en datos empíricos, razón por la cual las nociones de conciencia e identidad, por ejemplo, resultan inexactas cuando se definen según la argumentación filosófica o desde el marco explicativo de la psicología. Ante estos supuestos contextuales, es factible aludir a una cuestión central. ¿Puede evaluarse la realidad moral del ser humano solamente con las estructuras fisiológicas cerebrales, prescindiendo de la reflexión ética? Como lo han llegado a plantear algunos neurocientíficos, solo bastaría la lectura cerebral para comprender la acción humana y sus implicaciones éticas, con el fin de superar las especulaciones subjetivas del método dialéctico hermenéutico aplicado por los filósofos. Actualmente, son muchos los interesados en desentrañar y esclarecer el debate entre dos cuestiones: lo correcto en la acción humana y la bondad del ser. En establecer los alcances morales del deber por encima de lo que concierne a la naturaleza de la vida buena, sobrepasando algunos límites que antes se consideraban exclusivamente sagrados, como es el caso de la clonación, la eutanasia o el aborto, que en últimas son temas con un inagotable carácter controversial, porque tanto defensores como adversarios se esfuerzan en dar sus mejores argumentos para ganar conocimiento y obtener protección legal a sus requerimientos sustentados en la igualdad y en el respeto a la diversidad. El debate entre posturas antitéticas como las mencionadas trae consigo una serie de reflexiones que fortalecen la convergencia de múltiples respuestas para un mismo interrogante. ¿Existe el yo como una verdad inamovible? En primera instancia, el yo, como definición, ofrece un sinnúmero de concepciones relacionadas con las de cognición y conciencia. Ambas aportan un sentido específico sobre la percepción que tiene de sí mismo un sujeto en relación experiencial con la interioridad y la exterioridad de su entorno vital. Aunque con el paso del tiempo la definición del yo ha experimentado muchos cambios, el hecho de ser susceptible al análisis recurrente le da un rango de pertinencia constante, porque es un concepto requerido para entender la complejidad humana, más allá de lo biológico, con el fin de establecer diálogos interdisciplinares que permitan el avance en las investigaciones que tienen al ser humano como objeto de estudio. En segunda instancia, el yo indica identidad y orientación. Por medio de la contrastación, la identidad designa los rasgos específicos de la persona que se hacen tangibles, originando factores como la individualidad y el sentido de pertenencia. Con el término orientación se designa la capacidad de adaptación que despliega el sujeto en su comportamiento, por el alcance de las acciones que demarcan su forma de ser, concretamente con los roles que asume a nivel social. A partir de estas definiciones, son muchas las voces que disienten sobre la existencia del yo como algo demostrable a partir de argumentos exclusivamente filosóficos. Al respecto, en recientes investigaciones científicas se ha debatido por la vía de la experimentación, como en el caso del médico colombiano Rodolfo Ginás, quien afirma que la explicación biológica y evolucionista del surgimiento de la cognición se sustenta en el sistema nervioso, negando así lo trascendente del yo y la conciencia de sí mismo que distingue al ser humano de las demás especies.
En palabras del científico, la subjetividad es la ausencia constitutiva del sistema nervioso. La conciencia como sustrato de la subjetividad no existe fuera del ámbito de la función del sistema nervioso. Así las cosas, para Ginás no es factible entender la conciencia más allá del sentido biológico, medible por sus efectos cuantificables en un contexto pragmático neuronal, físico y químico, libre de elucubraciones no demostrables. No obstante, en la naturaleza humana existen motivaciones deterministas relacionadas con la sublimación de los instintos y su correspondencia con las respuestas morales. Una persona puede elegir algo que le signifique bienestar y seguridad, aun en detrimento del bienestar de otros, lo cual puede estar justificado desde la noción particular de lo moral, en un contexto de apropiación relativizado por un marco ético de interpretación totalitario. En este sentido, el control de la racionalidad puede equipararse a una manera de ser amparada en un marco legal. Algunos hábitos se han modelado de acuerdo a un imaginario ampliamente aceptado, como lo ocurrido en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, donde el uso del poder ilimitado pudo conducir al genocidio, entre otras atrocidades que niegan la bondad y la cordura de muchos seres humanos, aunque sus decisiones se ajusten a una racionalidad operante, sin ningún rastro de contrición motivado por la empatía o la compasión. Por su parte, las neurociencias prometen mejorar las condiciones de vida humana, no sin antes expresar grandes interrogantes. Con este propósito, la neuroética se define como el estudio de las cuestiones éticas que surgen cuando los descubrimientos científicos acerca del cerebro se llevan a la práctica médica, a las interpretaciones legales y las políticas de salud y los programas del ámbito social. Esta definición se ubica en el campo de una ética aplicada que se fundamenta en teorías éticas precedentes, como pueden ser kantiana, utilitarista, pragmática, entre otras, las cuales son aceptadas por quienes las van a aplicar y a continuación se plantean una serie de problemas ajustados al enfoque ético que sirve como marco de evaluación. Si se trata del enfoque kantiano, por ejemplo, todo procedimiento que instrumentalice o cosifique a la persona será cuestionado irrenunciablemente porque va en contra de la dignidad humana. El marco evaluativo corresponde a un examen que indaga sobre lo correcto y lo incorrecto, lo que se considera bueno o malo en el tratamiento del cerebro humano, en su perfeccionamiento o en la cuestionable manipulación invasiva del cerebro. Ante estos escenarios, la neuroética quiere orientar a los científicos en la incorporación de códigos éticos para distintos ámbitos, por lo cual se define su naturaleza interdisciplinar. No obstante, la neuroética forma parte de una cultura neuro, que indaga por las bases cerebrales de toda la actividad humana, por lo cual puede colegirse dos sentidos desde la neuroética, según lo planteado por Adina Roskis, 2002, la ética de la neurociencia, que intenta desarrollar un marco ético para regular la conducta en la investigación neurocientífica y la aplicación del conocimiento neurocientífico en los seres humanos, mientras que la neurociencia de la ética se refiere al impacto del acontecimiento neurocientífico de la ética misma, ocupándose de las bases neuronales de la agencia o cordura moral. Para desentrañar qué es lo moral, se debe distinguir entre las bases cerebrales y los fundamentos de la moral. En primera instancia, según la perspectiva científica, si las bases cerebrales son universales, se tendría una ética universal fundamentada en el cerebro. Por consiguiente, las bases de una conducta son plurales porque son diversas las bases psicológicas, las sociales, las económicas o políticas. Por tanto, las bases cerebrales son necesarias para desarrollar una conducta moral. Hay que indagar qué zonas del cerebro están implicadas en esta conducta. En segunda instancia, la fundamentación de lo moral radica en la opción que tomaría una persona para actuar en un sentido o en otro. En este sentido, la fundamentación está en el razonamiento para elegir lo conveniente, apoyándose en el análisis de los términos, que es lo propio de la reflexión filosófica.
En el caso de la falacia naturalista de Hume, que dice, de la descripción de lo que es, no se siguen las razones de lo que debe ser, se puede sintetizar que del es no se sigue el debe. Interesa saber cómo funciona el cerebro, pero este se desarrolla en la medida en que entra en contacto con el entorno. El cerebro se va cultivando con las decisiones que se van tomando. En este sentido, el desarrollo se construye y para construir el desarrollo se debe responder ¿por qué actuar en un sentido u otro? Porque si se desarrollan las emociones positivas, por ejemplo, habrá más motivos para ser feliz. La pregunta por la fundamentación ética radica en el por qué debo, lo cual implica una respuesta que se origina en la noción de autoconciencia, ligada a la capacidad de raciocinio que acontece sobre la base de la fisiología cerebral, que llevan a que el sujeto argumente indicando que hay cosas que valen por sí mismas, que son un fin en sí mismas, aunque no proporcionen tanta emoción o felicidad, como en el caso del derecho a la vida o la libertad, los cuales son bienes inalienables para el ser humano, porque de ellos depende su desarrollo y autorrealización, no son negociables y se establecen como un imperativo moral. En este sentido, la neuroética debe armonizar lo conocido sobre las bases cerebrales con las reflexiones sobre la naturaleza de la moralidad. De ahí que la posibilidad de una ética universal basada en el cerebro entre en diálogo con un posible modelo de organización política acorde con las necesidades actuales, sin dejar a un lado la importancia que tiene la libertad como una exigencia moral universal para garantizar la acción humana sin restricciones que devengan en autoritarismos y que deterioren el ejercicio de una ciudadanía responsable, como lo señala Adela Cortina. De acuerdo con lo anterior, la neuroeducación constituye un campo del conocimiento donde confluyen las ciencias que estudian el sistema nervioso del ser humano, la psicología y la pedagogía. Por su condición integradora, la neuroeducación se basa en los aportes que provienen de la neurociencia, enfocándose en las conexiones neuronales, la estructura y el funcionamiento del cerebro. Entra el diálogo con la psicología cuando se interesa por el comportamiento humano, las emociones, los sentimientos y el pensamiento crítico. Se complementa con la pedagogía, que estudia los fundamentos y el desarrollo del acto educativo en cuanto a los métodos que proporcionan las condiciones de aprendizaje. El objetivo de la neuroeducación es mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y los programas educativos, tomando en cuenta la relación entre la estructura y funcionamiento cerebral con el sistema nervioso y la influencia ejercida por la genética en contacto con el medio ambiente. En un sentido más amplio, la neuroeducación constituye un enfoque innovador sobre la enseñanza y los alcances que ésta tiene para estimular el cerebro en cuanto a las habilidades y talentos ejercidos en el ámbito de la educación formal, también como una herramienta que ayuda a detectar dificultades físicas y emocionales de los estudiantes en los espacios académicos. Adicionalmente, la neuroeducación define que la enseñanza no se limita únicamente a la transmisión de conocimientos, sino que en dicho proceso deben tomarse en cuenta la influencia ejercida por los diversos contextos culturales donde viven los estudiantes, que van desde la familia hasta el gran conglomerado social. Incluye también el desarrollo de las habilidades mentales, la adquisición de valores y de hábitos, en últimas, todos aquellos elementos que integran el estilo de vida de los sujetos en formación. Con esta definición, la enseñanza en las instituciones educativas debe orientarse al mejoramiento de las habilidades, destrezas y capacidades en lo cognitivo, emocional, moral y social que los estudiantes adquieren progresivamente en cada una de las etapas de formación, conforme se van incorporando significativamente las bases específicas del conjunto de conocimientos en armonía con el desarrollo cerebral. Con miras al adecuado desarrollo humano, en el campo educativo, uno de los desafíos más apremiantes
tiene que ver con el esclarecimiento de algunas concepciones erróneas derivadas de la relación entre las neurociencias y la educación, en su sentido pedagógico más amplio. A estas concepciones que se originan en una mala interpretación y la consecuente aplicación de sus resultados en las investigaciones neurocientíficas se les denomina neuromitos, sobre los cuales se hace referencia a continuación. Los neuromitos son aseveraciones sobre el cerebro y su funcionamiento que surgen de malas interpretaciones de los resultados científicos de la neurociencia. Este tipo de apreciaciones particularmente ha llegado a las aulas de clases y por su carácter impactante se ha instalado en el imaginario y las prácticas de muchos docentes. El contexto cotidiano en el que se difunden los neuromitos incluye folletos educativos, noticias, blogs de internet, libros, conferencias, etc., que prometen la solución inmediata y definitiva para mejorar los procesos de aprendizaje, sin tener en cuenta las particularidades que aportan al conocimiento las investigaciones científicas llevadas a cabo con responsabilidad, sin que prevalezcan intereses consumistas. El primer neuromito es el de los hemisferios cerebrales especializados. El segundo es la capacidad cerebral al 10%. Y el tercero sería el periodo crítico para el aprendizaje. También está el mito de la sinaptogénesis y por último el mito del aprendizaje por hipnopedia. En el contexto de la neuroeducación, cuando se aplican los resultados de las investigaciones neurocientíficas, debe evitarse cualquier lectura parcializada porque ofrece una interpretación errónea y restringe el potencial del aprendizaje humano a un solo periodo del desarrollo físico y emocional, como si se tratara de una prescripción médica taxativa. Hay que recordar que la educación del ser humano implica todo un ciclo vital que solo termina con la muerte. Según recientes investigaciones también, al parecer muchos educadores en su afán de aplicar, por ejemplo, un programa educativo para el lenguaje, el docente escucha el término neurociencia y lo ve atractivo. El problema es que ese profesor no tiene la formación necesaria que le permita discernir entre lo falso y lo verdadero. Por eso es tan importante la capacitación en esta área. También es necesario establecer puentes entre el neurocientífico y el educador en una relación bidireccional para que una disciplina como la neuroeducación tenga una relación convergente y se puedan resolver problemas de aprendizaje en el aula de manera efectiva. Un paso interesante en la formación de los docentes sería precisamente la preparación en áreas como la neuropsicología, que por su carácter proyectivo frente al futuro relacionado con la planeación y organización de actividades de aprendizaje, permitiría relacionar las capacidades mentales que son necesarias para configurar una conducta eficaz y creativa, además de ser socialmente aceptada. En este sentido, las funciones ejecutivas del cerebro son una serie de habilidades cognitivas que permiten la toma de decisiones complejas de manera racional. El desarrollo de estas funciones ocurre gracias al lóbulo prefrontal, que distingue al ser humano de entre las demás especies de la naturaleza. La finalidad de estas funciones es llevar a cabo acciones concretas que permiten el alcance de determinados objetivos o propósitos de planificación que se trace una persona. Aunque aquí las vamos a describir por separado, esto no implica que ellas funcionen cada una de forma aislada, sino que se hacen de manera interdependiente y simultánea. Entonces, estas funciones ejecutivas son las siguientes. La memoria de trabajo, que se define como la retención de palabras o imágenes que se convierten en recuerdos. Luego está el control inhibitorio,
que focaliza la atención en un periodo de tiempo prolongado para realizar algo. Y la flexibilidad cognitiva, que es la adaptación que implica la alternancia de roles según las circunstancias. Entonces, allí hay una relación directa entre el sujeto y el medio, por lo cual cuando el ser humano se propone metas para cumplir, las funciones ejecutivas proporcionan el autocontrol ante reacciones instintivas. Permite seleccionar y analizar las conductas, la capacidad de mantener la atención, traducir en aprendizajes los errores, visualizar espacios o tener noción del tiempo, entre muchas otras posibilidades. Estas funciones se pueden desarrollar adecuadamente en contextos de socialización con un fundamento pedagógico, sobre todo durante los periodos de formación temprana o complementaria, siempre y cuando se articulen significativamente, como ya se dijo, con el entorno de cada persona. Desde la neurociencia se está divulgando la importancia de propiciar climas emocionales positivos en el aula, donde se vinculan zonas relacionadas con el hipocampo cerebral, que interviene en la consolidación de la memoria durante el aprendizaje. De ahí que los buenos programas de educación emocional permiten trabajar una serie de competencias socioemocionales como la resiliencia, la asertividad, el autocontrol, la empatía, entre otros, lo cual significa que tanto lo cognitivo como lo emocional no se pueden desligar de un programa educativo. Uno de los factores que más influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje es la cooperación entre profesores y estudiantes. Es algo más que trabajar en equipo. Se trata más bien de aceptar las opiniones discrepantes, de asumir actitudes solidarias, de promover el respeto ante la heterogeneidad del pensamiento. Además, como lo ha indicado el historiador Yuval Noah Harari, en un proyecto educativo que esté en diálogo con los requerimientos actuales, pero con vocación hacia el futuro, deben fortalecerse en los estudiantes las habilidades de uso general para la vida, entre ellas la capacidad para asumir cambios, de aprender cosas nuevas y, sobre todo, de mantener un equilibrio mental en situaciones a las que no estamos acostumbrados. Por su amable atención, muchas gracias.